Muchas gracias a todo el público presente, a nuestro auditorio también de YouTube, de Facebook. Gracias por estar siempre atentos a las actividades de Faja. Los saluda José Antonio Neira Flores, juez de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y director de la Escuela de Formación de Auxiliares de la Corte Superior de Justicia de Lima. En esta oportunidad tenemos la colaboración gratuita del catedrático Leiser León Hilario. Él es doctor en Derecho Privado por la Escuela Superior Sant'Anna di Pisa, Italia 2006. Es profesor ordinario asociado de Derecho Privado de la Facultad de Derecho y Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también trabaja en uno de los estudios más importantes del área civil. El profesor Manuel Miranda Alcántara siempre colabora también en los mismos términos, en forma gratuita, nos apoya trayéndonos profesores. Precisamente él ha sido el que nos hizo el favor de conseguir que el profesor Leiser León Hilario pueda hacer la ponencia. También el señor juez civil José Luis Velarde Acosta, ya es la segunda oportunidad que nos acompaña en la escuela, tercera oportunidad porque también ha venido un profesor de España, que el doctor Miranda Alcántara nos ayudó a que esté acá, el doctor Jiménez, que es el subdirector de la Escuela Judicial Española. También tenemos en la mesa de honor a Luis Ceballos, que va a presidir en esta oportunidad la mesa. Él es colega, es juez de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. El tema que nos trae hoy día es responsabilidad civil de los jueces y recibimos con un fuerte aplauso al profesor Leiser León Hilario. Muchísimas gracias al doctor Neira. Muchísimas gracias a los participantes y muchísimas gracias a mi amigo de tantos años, Iván Miranda, compañero de promoción, amigo de toda la carrera universitaria, porque esta ocasión que ha creado el doctor Neira me permite estar con él por primera vez en una mesa para tocar un tema tan delicado en perspectiva académica, pero a la vez pragmática y a la vez con un alto sentido de cómo las normas de derecho civil pueden o no tener influencia en la modelación, en la corrección de las actitudes, prejuicios, comportamientos, desvíos que pueden ocurrir en el ejercicio de la función jurisdiccional. Lo quiero plantear así, como una posibilidad, no como una afirmación. Y lo hago por una regla de prudencia y de autojuicio o autocrítica sobre lo que yo en algún momento he escrito y muchas veces he señalado en público. En el año 2001 realicé una investigación en Génova sobre la responsabilidad civil de los jueces. Y lo hice en el contexto del año 2001, pensando en los magistrados que habían, según los medios de prensa, contribuido con su, precisamente, irregularidad en el ejercicio de la función jurisdiccional a consagrar ese régimen desastroso para nuestro país que fue el Fujimorato. Y como esta investigación la desarrollé en Italia, sentí que mi proyecto estaba favorecido por dos circunstancias. En primer lugar, porque el Perú dispone, a diferencia de muchos otros ordenamientos, de un régimen de responsabilidad civil de los jueces que está en el Código Procesal Civil. Y en segundo lugar, porque Italia tiene una ley especial de responsabilidad civil de los jueces. Así que, combinando el marco legal existente en el Perú desde 1993, pero nunca aplicado, para los 8 años que tenía ese régimen al momento de hacer mi investigación, solamente existía una demanda de responsabilidad civil de magistrados y había sido declarada improcedente. O sea, ni siquiera se había analizado el fondo. Existía el marco legal del Código Procesal de 1993 y existía esta norma italiana de fines de los años 80 que me permitían auspiciar una buena andadura para el proyecto de investigación.
Además, lo desarrollé en Génova, como señalo, bajo la tutoría de una de las grandes expertas en responsabilidad civil del mundo, que es la profesora Giovanna Vicentín. Al cabo de un año de investigación en Génova, la conclusión fue un trabajo que presenté al departamento Casaregui de Derecho Privato en Génova y un ensayo que se publicó en una revista que ya no existe, se llama Proceso y Justicia, de la Universidad Católica, una revista de estudiantes, del taller de Derecho específicamente de la Universidad Católica, en la Facultad de Derecho. Y se ha reeditado este artículo actualizado en la medida de lo posible en las 3 ediciones que tiene mi libro de Responsabilidad Civil, Líneas Fundamentales y Nuevas Perspectivas. Y el título del artículo sigue siendo el original. El título de ese artículo es Cuando la responsabilidad civil no es la solución. Inconvenientes del sistema de protección civil frente a los daños producidos en el ejercicio de la actividad judicial. Entonces, parecería que con el título ya está señalada la posición del expositor, pero de lo que se trata es de animar un debate. Están participando destacados magistrados y vamos a conversar ahora con los ojos del año 2018 sobre esta alternativa. Lo primero que debe recordarse como premisa de responsabilidad civil es que las reglas que gobiernan la tutela resarcitoria tienen innegablemente un efecto modelador del comportamiento humano. O sea, más allá de cualquier visión que se tenga de política del derecho respecto de la responsabilidad civil, lo cierto es que las reglas de responsabilidad civil, de la misma forma que las reglas de responsabilidad penal, inciden en el comportamiento de las personas. Es previsible, es esperable para un legislador que una regla de responsabilidad civil, una regla que señale, por ejemplo, que por el hecho de un animal el dueño está obligado a pagar un resarcimiento, o por la caída de un edificio el dueño está obligado a pagar un resarcimiento, estos dos protagonistas de la vida cotidiana, que son el dueño del animal y el dueño del edificio, desarrollen conductas destinadas a evitar que estos daños se ocasionen. Lo mismo ocurre cada vez que el legislador, saliendo del marco general del Código Civil, establece responsabilidades especiales. Y por eso es que tenemos un sistema de responsabilidad civil para el transporte, un sistema de responsabilidad civil para la manipulación de residuos sólidos. Tenemos un sistema de responsabilidad civil en el tratamiento de información personal, el tratamiento de datos personales. Tenemos un subsistema, como le ha llamado Rafaela de Matteis en Italia, de responsabilidad médica gobernado por la Ley General de Salud. Y tenemos un sistema de responsabilidad civil de los magistrados en nuestro Código Procesal. Sin desconocer entonces que la responsabilidad civil o las reglas de la tutela resarcitoria tienen un efecto modelador del comportamiento, esas reglas establecidas en el Código Procesal Civil, que hasta la fecha, como voy a señalar a continuación, no se han aplicado, no tienen una vida en los hechos de la que nosotros podamos partir para hacer un análisis más completo, ese marco que ha establecido el legislador en el Código Procesal Civil de 1993 es un marco que busca que el comportamiento de los magistrados, el ejercicio de la administración de justicia, de la función jurisdiccional, resulte neutral, resulte sin perjuicios, sin daño para los justiciables. Eso es lo que se persigue, es una declaración o es un elenco de reglas, de disposiciones que persiguen invocar al magistrado un desenvolvimiento que evite para los justiciables la verificación de daños. Y tiene la particularidad ese sistema del Código Procesal Civil de 1993 de exigir por ello, confirmando esta hipótesis, que el magistrado que sea imputado por la producción de daños incurra en dolo o culpa inexcusable. Dolo o culpa inexcusable.
El dolo es la intención, la premeditación, la voluntad de ocasionar el daño o de desarrollar el comportamiento que ocasiona el daño. Y la culpa inexcusable es la falta de cuidado gruesa, la falta de cuidado o torpeza que ni siquiera la persona más desprevenida, más despreocupada, habría cometido en el contexto en el que se desenvuelve el magistrado. Son dos criterios de imputación severísimos, estos del dolo y de la culpa inexcusable, porque la prueba de ellos corre por cuenta del perjudicado, o el que se considere perjudicado. Entonces, es clara la opción del legislador al no haber establecido un régimen de responsabilidad por riesgo o exposición al peligro. Ese otro modelo de responsabilidad civil que mal se denomina entre nosotros de responsabilidad objetiva. Nuestro legislador ha hecho depender el sistema de responsabilidad civil de los magistrados, la tutela resarcitoria contra los daños ocasionados en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, de la verificación del dolo y de la culpa. En esto, el sistema peruano es equivalente al sistema europeo con el que yo estaba haciendo la comparación. Y el sistema europeo con el que yo estaba haciendo la comparación, que es más antiguo, la ley italiana sobre responsabilidad de los magistrados, es de 1988. Y nuestro Código Procesal Civil es de 1993. La ley italiana es 5 años precedente. Pero la ley italiana para el año 2001 no tenía ni un solo caso de aplicación y recién en los últimos años, ha sido reformada el año pasado, ha tenido algunos casos de responsabilidad, ha habido algunos casos en Italia a los que voy a hacer referencia también más adelante. Tienen esa coincidencia los sistemas de responsabilidad civil italiano y el peruano. La gran diferencia que existe es que en Italia se subraya muchísimo, así como este aspecto del criterio de imputación subjetivo, el papel del Estado en esta responsabilidad. Porque el daño ocasionado por un magistrado es un daño ocasionado por el Estado. Y el Estado es responsable, y el Estado es el que paga el resarcimiento en Italia. La pretensión del perjudicado no va contra el magistrado, no se encarna en la persona del magistrado, es contra el Estado. Solo que el Estado posteriormente tiene el derecho de repetir contra el magistrado que ha incurrido en dolo o culpa y así ha ocasionado el daño. Esto es algo que no debe perderse de vista, porque involucrar al Estado, señalar que el magistrado representa al Estado en algo que es potestad exclusiva del Estado, como la administración de justicia, la solución de los conflictos es una potestad reservada al Estado. Entonces, eso hace deslindar el campo de la responsabilidad civil del magistrado, así sea visto desde una perspectiva teórica, porque repito, la práctica es escasa. Deslindar este campo de cualquier afectación, ataque, revancha que pueda tener alguien perjudicado por una decisión y que pretenda encarnar, o sea, identificar como el autor del daño a ese juez que no nos dio la razón, a ese juez que, según mi perspectiva unilateral de las cosas, me ocasionó un perjuicio. Es contra el Estado el pleito. Y si el Estado pierde la causa, el Estado tiene derecho a repetir contra el magistrado. En Italia era tan desarrollado este punto que incluso se contemplaba un mecanismo de devolución del magistrado del resarcimiento que paga el Estado por los daños ocasionados en el ejercicio de la actividad jurisdiccional. Un sistema de descuentos contra eso. No es que el magistrado pierde, queda destituido, ni siquiera ello. Porque en Italia se parte del reconocimiento de que la justicia puede fallar, de que el juez puede equivocarse. No hay ninguna profesión en la que el error esté descartado. El juez no es infalible. Y ese rasgo, el rasgo de la no infalibilidad del magistrado, es lo que además diferencia el sistema de Europa continental de responsabilidad civil del juez, que es el que Perú ha adoptado, del sistema del common law, del derecho común anglosajón,
en el que el magistrado nunca es responsable civil. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en Canadá, en las naciones donde gobierna el derecho común anglosajón, el principio que se aplica en este campo que estamos queriendo desentrañar es que el rey no se equivoca. Y como el rey no se equivoca, no puede equivocarse el magistrado. El magistrado es inatacable en vía de responsabilidad civil, porque el Estado no puede reconocer esa falla. Es el modelo alternativo al de Europa continental, que es el modelo de responsabilidad civil del magistrado, que los peruanos hemos hecho nuestro, como tantas otras cosas del modelo europeo continental: el Código Procesal Civil, el Código Civil, el derecho administrativo, para no solamente limitar la expresión civil law o derecho civil a lo que es el derecho de las cives, ¿no? O el derecho de los ciudadanos solamente, sino toda una cultura, toda una parte del mundo en la que existen los códigos, las leyes, y que se diferencia del derecho creado jurisprudencialmente, el common law. Cuando se dio la ley italiana de responsabilidad de los magistrados, ley del 13 de abril de 1988, en Italia se desarrollaron amplios debates, incluso con participación de expertos de Estados Unidos y de Inglaterra, que anunciaban que el sistema no iba a funcionar, que el sistema iba a ser un fracaso. Y vaya que el tiempo transcurrido, repito, cuando yo empecé esta investigación habían pasado 13 años de vigencia de la ley italiana y no existían casuísticas siquiera de responsabilidad de magistrados en el plano civil. Ha ocurrido, sin embargo, recientemente que esta norma ha recibido un nuevo impulso en la práctica y también en el plano normativo, porque se le ha ajustado, se le ha modificado para hacerla más viable. ¿Qué cosa ha pasado en Italia para que la comunidad jurídica vuelva a dirigir su mirada hacia la ley inaplicada de 1988? En primer lugar, ha habido más de un caso en el que el Estado italiano ha sido condenado por el Tribunal de Justicia Europeo, que es la instancia comunitaria, ¿no?, europea, por violación del derecho de la Comunidad Europea. Entonces, se trata de casos en los cuales los magistrados de Italia han tomado decisiones, han emitido pronunciamientos que violan el derecho comunitario europeo. Eso es causal de responsabilidad del Estado italiano frente a la Comunidad Europea y naturalmente frente al justiciable que fue perjudicado por esa decisión. Y en esos supuestos es que inevitablemente se recae en una responsabilidad del magistrado que, por desconocimiento del derecho comunitario o por conciencia, voluntad de apartarse del derecho comunitario europeo, infringe una norma y con este proceder involucra al Estado, de manera tal que es Italia la que termina violando el derecho comunitario. Lo segundo que ha ocurrido es el caso de responsabilidad civil, seguramente por cuantía, más importante de la historia reciente de Italia. Ha sido un caso que involucra al expresidente del Concilio, al ex primer ministro Silvio Berlusconi. El caso Fininvest. En este caso Fininvest, que nace por un laudo arbitral, dicho sea de paso, empresas que estaban allegadas a Berlusconi, o una empresa que estaba allegada a Berlusconi, disputó la titularidad de un paquete de acciones de una gran sociedad dedicada a los temas editoriales. A través de una decisión de un tribunal arbitral, la posición de las empresas allegadas a Berlusconi quedó en mala posición. No fue
favorecida por ese pronunciamiento de los árbitros. Al no haber obtenido un resultado positivo en sede arbitral, lo que se hizo, notemos por favor, lo realzo, lo similar de la experiencia a lo que ocurre en Perú, el laudo fue llevado a anulación ante el Poder Judicial y en el Poder Judicial se le revertió. Y de esa forma, obteniendo la anulación del laudo, las empresas, como decía, vinculadas con el expresidente del Concilio, obtuvieron el poder, el control de esta empresa importantísima. Muchos años después, una investigación del propio Poder Judicial italiano, de la que han dado cuenta vastamente los medios de comunicación, descubre una ruta de dinero de empresas donde tenían participaciones, incluso los abogados de Berlusconi, empresas que estaban ubicadas en paraísos fiscales, donde hay envíos de dinero hacia las cuentas de 2 de los magistrados que decidieron esa anulación. Y se llega a la conclusión de que a través de un acto de corrupción, Berlusconi ha obtenido la anulación del laudo arbitral y le ha causado un daño económico tremendo a su contraparte que le había ganado el arbitraje. Uno de los magistrados que tomó esa decisión de anulación, en cuyo caso las evidencias son irrefutables, a tal punto que ha reconocido su responsabilidad y que cobró dinero para direccionar su pronunciamiento, ¿no? Este magistrado está en la cárcel. Entonces, piense, hagamos el esfuerzo de imaginar lo que significa que la justicia hace que el magistrado responsable de haberse corrompido está en la cárcel. Y preguntémonos entonces si en esas circunstancias en las cuales ya ha habido un proceso y ya se ha demostrado cabalmente que el magistrado incurrió en una inconducta, si no es el momento de pensar también en la tutela resarcitoria. No lo ha visto así la parte perjudicada por la decisión de los jueces que se corrompieron. Lo que hizo la empresa que perdió el paquete accionario fue demandar a la otra empresa. La demandó por haber corrompido al juez. Nótese el respeto con todo hacia la administración de justicia. Yo no voy a demandar al Estado porque nos puso jueces que se corrompieron. Yo demando a la otra parte porque la otra parte fue la que corrompió al juez. Y a la otra parte la demando por 700 millones de euros. Y le gano los 700 millones de euros en primera instancia. Y le gano también en segunda instancia, donde bajan el resarcimiento a 500 millones de euros. Y al final, en Corte Suprema, que quedan 400 millones de euros, pero de todas maneras es una de las sentencias en la que se ha sancionado con un resarcimiento altísimo a un justiciable. Y después de haberle ganado en las 3 instancias a las empresas vinculadas con Berlusconi, esta empresa ha señalado que eso es solamente lo que corresponde por los daños económicos, el daño emergente y el lucro cesante. Y ahora ha pretendido también ejercer la demanda de responsabilidad civil por los daños morales. O sea que todavía no está cerrada la historia, al parecer. Parece que vamos a tener todavía un tiempo hablando de ese caso en el que, repito, el efecto es que al ver que la magistratura puede incurrir en este tipo de comportamientos que son, pues, lamentablemente, ¿no?, lesivos de la reputación del Poder Judicial, ante eso, ¿cómo no pensar en la necesidad de reflotar y ahora sí aplicar, darle una viabilidad a la normativa de responsabilidad de los magistrados? Porque el Estado tiene interés en ello. El Estado, dándole a los justiciables una herramienta como la responsabilidad de los jueces, les está diciendo: ustedes sean el canal, ustedes justiciables sean mis agentes. Las personas que verifican la calidad del servicio son ustedes son los usuarios del Servicio de Administración de Justicia. Ustedes deben decirme si encuentran alguna irregularidad para nosotros proceder. Comentaba
con José, que ha accedido también, y se lo agradezco, a participar en el panel, una decisión de los tribunales españoles hace algunos años, que es muy destacable, pero que además tiene un efecto magisterial como para nuestra experiencia. En España, los jueces civiles, en un caso no de muchos millones, un caso común y corriente, donde no hay en juego mucho dinero, los jueces civiles españoles han dictaminado la responsabilidad civil de los magistrados del Tribunal Constitucional. Es un caso relativo al mal manejo de expedientes y la persona perjudicada ha demandado por responsabilidad civil a los jueces del Tribunal Constitucional. Y en España, ¿cómo estará marchando la justicia que un juez civil siente que puede tomar una decisión desde la perspectiva de la responsabilidad civil contra un juez del Tribunal Constitucional sin ningún inconveniente, y lo hace? ¿Y acaso hay en el medio académico o en el medio judicial alguien que señale: no es posible que a los jueces del Tribunal Constitucional no se les pueda atacar, que son inmunes, que son infalibles? De ninguna forma. La responsabilidad civil existe respecto de cualquier persona que cause un daño al margen de su investidura. Un mal manejo de expedientes en el Tribunal Constitucional que los jueces españoles transforman en un caso de responsabilidad civil, o más bien confirman como un caso de responsabilidad civil y otorgan un resarcimiento. Y lo que conversábamos era si eso sería posible entre nosotros, si sería imaginable o concebible que un magistrado civil señale que los jueces del Tribunal Constitucional son responsables por una decisión. Y puntualmente, ¿no?, hablando del precedente Huatuco, por ejemplo, ¿no?, que los magistrados del Tribunal Constitucional señalaron repetidamente que es vinculante, pero que los jueces laborales no aplican, porque los jueces laborales consideran que es violatorio, que infringe las reglas del derecho laboral, y que permanecen cerrados en sus 13 los jueces laborales, desconociendo ese precedente, porque los jueces dicen, observando la Constitución, que los jueces solamente se deben a la ley, no a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. ¿Ese no sería un caso como para pensar en una responsabilidad? Obviamente, no estoy haciendo afirmaciones, estoy especulando, estoy apartándome, renunciando a cualquier dictamen. Porque lo que no debe pasar con la responsabilidad civil, y esto vale para los jueces del Tribunal Constitucional, vale para los jueces del Poder Judicial, lo que no debe pasar con la responsabilidad civil es que la responsabilidad civil se convierta en un mecanismo de manipulación, de presión, de venganza contra la magistratura. Y esa debe, seguramente, haber sido la razón por la que la responsabilidad civil en países como Italia, cuando ha pretendido ser llevada al campo de la actividad jurisdiccional, ha permanecido en silencio tanto tiempo. Y lo mismo se puede decir de Perú, donde no tenemos casos en esta materia hasta el momento. ¿Cómo podría un magistrado decidir sobre el comportamiento de un colega suyo? A lo mejor el precedente del caso Fininvest, el caso de Berlusconi que he mencionado, puede ser de utilidad. Si existe un procedimiento penal en el que se determina la culpabilidad de un magistrado que se ha corrompido, ese magistrado es responsable por el daño ocasionado si se perdió la casa, si se fue a la quiebra la empresa, si se perdió la tenencia de un hijo. ¿Es un supuesto de responsabilidad civil? Sí, obviamente, pero después de que se demuestre en sede penal, es decir, donde corresponde, que ha habido una corrupción, que ha habido una colusión, que ha habido un tipo penal que involucra la participación de ese magistrado con otra persona, y que eso ha determinado que se desvíe por dolo, o sea, intencionalmente, de la norma que debía aplicar. Entonces, después de haber tenido un pronunciamiento penal, es que sobre esa base construimos la responsabilidad civil, pero no formulando alegremente una demanda de responsabilidad después de que me llega la sentencia y no me gusta. Eso de ahí sería, no digo que inconcebible, porque seguramente experiencias de ese tipo ya hay. O sea que los peruanos, y hay abogados de peruanos que están dispuestos a utilizar este mecanismo de presión directamente contra los magistrados.
Pero ¿cómo podría un juez establecer que hay responsabilidad civil directa del magistrado si todavía no hay un proceso en el que se demuestre que ese magistrado se equivocó, que ese magistrado hizo malas cosas, que ese magistrado se corrompió? ¿Cómo podría ser? Hay un salto de lógica, ¿no? O sea, directamente se pondría a mi colega magistrado a juzgar mi sentencia. ¿Cómo podría ser eso? Hay algo que no calza. Es muy interesante el informe o más bien la denuncia fiscal que ahora es públicamente conocida a través de los medios contra los árbitros involucrados en el defalco contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la justicia privada. En esa investigación fiscal, en esa denuncia fiscal, el fiscal propone lo siguiente. El fiscal propone que se efectúe un peritaje técnico de los laudos arbitrales. ¿A quién le encomendarán ese peritaje técnico? O sea, ¿quién puede decidir sobre un pronunciamiento arbitral para saber si fue bueno o malo, si lo correcto era decir que la solución era distinta de la que tomaron los árbitros a los que el fiscal está acusando de haber hecho malas cosas? O sea, ¿es posible pensar en que exista un peritaje sobre una decisión de un juez o sobre la decisión de un árbitro? Yo lo que sé, y en esto no estoy descubriendo nada, es que sí existe un tribunal moral, un tribunal social en el que se discuten los argumentos de las sentencias. Pero ese tribunal no tiene nada que ver con la responsabilidad civil. Es el tribunal de la academia, es el tribunal de la doctrina, es el tribunal en el que no solamente los profesores, no hay que equivocarse, en el que cualquier estudiante, ¿no?, que está en sus primeros ciclos inclusive, puede elaborar un artículo sobre una sentencia del Poder Judicial de la Administración de Justicia Ordinaria, es decir, un documento público, y criticarlo, cuestionarlo y decir que la sentencia le parece mal. Y después hacer el seguimiento de ese caso y pronunciarse sobre la sentencia de segunda instancia y la sentencia de la Corte Suprema. Ese es el verdadero juicio. Siempre y cuando se cumplan los requisitos de objetividad, ¿no? Que sea un estudiante, un operador jurídico, un profesor, que sin conflicto de interés se pronuncia sobre un caso. Ese es un mecanismo de control, el mecanismo de control de la sociedad. Si ocurre que hay 20 personas que escriben sobre una sentencia y señalan que la sentencia está mal y se verifica que no existe conflicto de interés entre esas personas que se han pronunciado y el fallo comentado, entonces es un llamado de atención para la magistratura en cuanto al sentido que tuvo ese pronunciamiento. El problema es que en el arbitraje eso no se puede hacer, porque el arbitraje es confidencial. ¿Qué diferencia, no? ¿Y qué cosa justifica que en la ley de arbitraje no exista, a diferencia del Código Procesal Civil, una regla sobre responsabilidad civil de los árbitros? No existe una regla de responsabilidad civil de los árbitros. No existe una regla que diga que por dolo culpa un árbitro puede ser demandado civilmente. Eso significa que no. Es más difícil, es más complicado postular una responsabilidad civil de los árbitros porque la que tenemos que construir sobre la base de las normas generales del Código. Tendremos que debatir si es que el árbitro es responsable contractualmente o extracontractualmente. Porque que hay un contrato en el cual se le ha dado potestades al árbitro para intervenir, eso es innegable. Y que el árbitro está sujeto a una serie de obligaciones que señala la ley de arbitraje en el desenvolvimiento de su función, también es innegable. Y que un árbitro está en una posición, se encuentra en una posición en la que puede causar daño, lo están demostrando estas investigaciones valiosas del Ministerio Público que están revelando, ¿no? Toda un combinado de fuerzas perjudiciales contra el Estado y contra todos los peruanos en la práctica arbitral. Si una norma o un cuerpo de normas, como las de responsabilidad civil de los magistrados del Código Procesal, pasados 25 años, no ha sido aplicada, ¿cuál es
la reflexión que debe suscitarse en los legisladores. Cuando una norma no se aplicaba, históricamente, si una norma no se aplicaba en el derecho romano, la norma quedaba derogada por falta de uso, la desuetud. Si la norma no es efectiva, la norma desaparece, es como si no existiera, nunca se hubiera dado. ¿Podemos afirmar ello respecto de la responsabilidad civil de los jueces? Yo creo que sí. Es todo, son 8 artículos, 10 artículos, inútiles, no se han aplicado jamás. O sea, ya utilizando un juicio que tiene 2000 años, esas normas son como si no existieran. ¿Qué cosa es lo que debería hacerse? Repito, si es que, como en el caso italiano, han tenido que aparecer casos de un realce social, de un realce colectivo tan importante como para pensar en que es necesario no tener injerencia en la actividad jurisdiccional, sino, como es el principio fundamental de la responsabilidad civil, asegurar tutela a los damnificados, incluso en caso de errores judiciales. Incluso en caso de errores judiciales. Entonces, si es que existe la convicción en que esa tutela no se puede negar a los perjudicados en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, entonces lo que tendremos que hacer es desaparecer las reglas del Código Procesal y pensar en un sistema de responsabilidad que asegure esa tutela ante todo, y después pensaremos en los mecanismos de control de la actividad jurisdiccional, que dicho sea de paso ya existen, ¿no? Mecanismos administrativos, disciplinarios. A propósito de ello, y es lo último que voy a señalar, es que existe desde los años 80 también, pero no se conoce mucho, una ley sobre la compensación económica por errores judiciales. Y esa norma de compensación por errores judiciales tampoco se ha aplicado nunca. Es una norma, claro, que tiene en contra, tiene que superar una barrera que no ha podido sobrellevar, lamentablemente hasta el momento, de incluir en su título la palabra error. Porque qué difícil es que la magistratura acepte que ha cometido un error. Peor todavía, para poder hablar de una reparación de errores judiciales, en los años 80 se pensó en un fondo. O sea, se pensó que, primero, atención, que el Estado era responsable. Entonces, el Estado debe proveer a tener un fondo para cubrir los errores judiciales. Importante que el Estado reconozca que se pueden cometer errores judiciales y la necesidad de tener un patrimonio destinado a esa cobertura. El problema es que esa cobertura se establecía con un porcentaje mínimo del presupuesto ya castigado del Poder Judicial. Cuando en el año 2006 se constituyó la Comisión del Ministerio de Justicia para la revisión de la Ley de Errores Judiciales, donde la profesora Eugenia Ariano por San Marcos y yo por la Universidad Católica fuimos miembros ad honorem, nosotros preguntamos sobre cuánto dinero existía en el Fondo de Reparación de Errores Judiciales y la respuesta fue que no había ni un solo centavo. Desde el año 1988, que era esa norma de errores judiciales, hasta el año 2006-2007 no existían fondos. Entonces, lo que nos propuso el Ministro de Justicia y en lo que se trabajó casi un año fue en hacer una norma que fuera aplicable, otra vez, tratando de darle vida a una norma que no se aplicaba. Incluso nosotros nos tomamos el trabajo de señalar cómo se calculaban los errores judiciales y cómo es que los errores judiciales podían tener que ver con daños que para tener una predictibilidad podían calcularse tomando en cuenta las declaraciones de impuesto a la renta de los supuestos perjudicados. Pero la reforma que se propuso de la Ley de Errores Judiciales lamentablemente no prosperó y el proyecto que nosotros dejamos en el Ministerio de Justicia nunca hizo que se modificara la norma y la norma permanece inaplicada. Cuando hace unos meses, ¿no? Creo que todavía no ha pasado un año, después de ya creo que más de 3 años, un muchacho injustamente acusado de haber participado en
en una revuelta con intervención de policías, ¿no? Se descubrió que este muchacho era inocente, pero había estado 3 años en la cárcel. Allí creo que existió un momento irrepetible, un momento que no se aprovechó como debió haber sido, para pensar en la responsabilidad del Estado por los errores que cometen los magistrados. En Italia, un caso parecido en el que por 4 años un señor fue a la cárcel injustamente, terminó con una condena al Poder Judicial y por lo tanto al Estado de 4 millones de euros. 1 millón de euros por año. Con eso queda demostrado, en primer lugar, el valor que se le otorga en un país industrializado a la libertad de la persona, que es algo, más allá de su calificación como derecho fundamental, es algo sin lo cual la propia existencia se envuelve en un entredicho, ¿no? ¿Cómo se puede existir si no es en libertad? Entonces, si es que aceptamos nosotros que se trata del peor de los daños, estar injustamente sometido a una carcelería, a una prisión, resultará todavía más inexplicable que entre nosotros, habiendo tenido la ocasión de aplicar o de pensar, por lo menos en general, sobre un ámbito para hacer efectivo de una vez por todas la responsabilidad del Estado por los errores jurisdiccionales, no fue aprovechada como era correspondiente. Cuando se modificó la ley italiana, esto es lo último que voy a señalar, esto ha sido con la ley 18 del 27 de febrero del año 2015, el artículo 2 de la ley señala lo siguiente: quien ha sufrido un daño injusto como consecuencia de un comportamiento o de un acto o de una resolución judicial tomada por el magistrado con dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones, o bien por denegatoria de justicia, puede accionar contra el Estado para obtener el resarcimiento de los daños patrimoniales y también de los no patrimoniales. En Italia existe la diferencia entre daño patrimonial y no patrimonial. En el Perú serían daños materiales y daños morales. Con excepción de los párrafos 3 y 3 bis y de los casos de dolo, en el ejercicio de las funciones judiciales no puede dar lugar a responsabilidad la actividad de interpretación de normas de derecho ni la de valoración del hecho y de las pruebas. Sensacional. El legislador, reconociente de el peligro que acarrea una normativa de responsabilidad civil de magistrados abierta, ambigua, general, señala expresamente que no existe responsabilidad civil de los magistrados en la actividad de interpretación de normas de derecho ni de valoración del hecho y de las pruebas. Así que pierda cuidado la magistratura, porque con una norma como esta, que no tiene el Código Procesal Civil, se blinda perfectamente a los magistrados que pudieran estar expuestos a injerencias externas para ni siquiera corregir, sino más bien para ser pasibles de una venganza por un pronunciamiento. Nunca la interpretación de las normas ni la valoración del hecho de las pruebas puede ser considerada como causal de responsabilidad. Pero sí, por ejemplo, la denegatoria de justicia. La denegatoria de justicia. Constituye culpa grave la violación manifiesta de la ley y la del derecho de la Unión Europea. Esto tiene que ver con los precedentes que señalé, donde Italia viola la legislación comunitaria a través de las decisiones de los jueces y el Estado, por lo tanto, tiene que responder. Entonces, el Estado se protege estableciendo un régimen de responsabilidad de los magistrados por ese error. Atención, es responsabilidad civil la manipulación del hecho de las pruebas. Eso sí, manipulación. O sea, decir a las pruebas cosas que no dicen, esconder las pruebas, inventar pruebas que no existen. La negación de un hecho cuya existencia resulta indiscutiblemente constatada en los actos del procedimiento. ¿Cuántos casos nos ha tocado ver de estos? O sea, piénsese en los casos de la mafia inmobiliaria que tanto
revuelo ha causado en los últimos años. Existen personas procesadas, ¿no?, que tienen, es cierto, el beneficio de la duda todavía hasta que se determine su culpabilidad. Pero, ¿qué decir de la actitud de los registradores, de los notarios y de los magistrados que han participado directamente de esto? Una norma de este tipo nos daría claridad sobre el ámbito de responsabilidad de los magistrados. O, atención, esto también, la emisión de una medida cautelar personal o real fuera de los casos permitidos por la ley o con ausencia de motivación. En el país donde con una medida cautelar se ha administrado un canal de televisión por años y de manera impune. No se trata de, jamás, por favor, si me permiten una interpretación de lo que yo mismo digo, no existe la interpretación auténtica, ¿no? No debería ser juez de lo que señala, de lo que dice, de lo que opina. Pero sí me interesa terminar señalando que de ninguna forma tiene que interpretarse, o agradecería que no se interprete lo que digo como una propuesta de imitación, de copia del modelo italiano. El modelo italiano es un modelo que tiene sus propios problemas, ha tenido para desarrollarse sus propios problemas, ha tenido por razones que atañen solamente a la experiencia italiana, motivos para poder reinventarse, relanzarse en estos años. Nosotros deberíamos, y creo que estamos en el momento, de mirar hacia nuestra propia experiencia para pensar en un sistema de responsabilidad civil de la magistratura que, primero, nos garantice que el magistrado no va a verse afectado en la toma de sus decisiones por el temor o el miedo a exponerse a un juicio de responsabilidad civil. Y la tarea de determinar ese ámbito en el cual la tutela resarcitoria debe funcionar le corresponde al legislador. Gracias. Buenas noches con todos. Señor Juez Supremo, integrante de la mesa, estimado colega José Luis Velarde, juez civil de Lima, y estimado compañero y amigo Leiser León Hilario. Creo que doctor en Derecho en Italia. Creo que es uno de esos pocos momentos en que dos amigos y compañeros se precian de estar juntos en una misma mesa. Y no puede haber más honor que estar juntos en la Corte Suprema de Justicia de la República. Y entonces, desde la Pontificia Universidad Católica del Perú, realmente es un honor, Leiser, estar a tu lado en este momento. Conocíamos de tus calidades personales y profesionales en la universidad y sabíamos que ibas a llegar lejos. Creo que su presencia en este momento en la Corte Suprema es un presagio, de repente más adelante, como sucede en España, que los doctrinarios, los juristas, los profesores universitarios también integren la Corte Suprema, que es justamente la necesidad de una pluralidad para que la Corte Suprema esté integrado por magistrados, por profesores universitarios, como juristas, que es tu caso, amigo Leiser. Y bueno, la oportunidad que estamos acá para conversar sobre el tema de la responsabilidad civil de los jueces es un tema de importancia notoria, actual. Justamente a raíz de una demanda en ejercicio de la tutela jurisdiccional efectiva, hay que reconocerlo. Y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho fundamental reconocido como garantía de la administración de justicia desde la Constitución y también por el Tribunal Constitucional como supremo intérprete de la Constitución. Y la tutela jurisdiccional efectiva implica acceso al órgano jurisdiccional, como puede ser el inicio de una demanda de responsabilidad civil, el derecho a que la resolución que se tome se cumpla las garantías del debido proceso,
a que esa resolución sea debidamente motivada y fundamentada en derecho, y a que la decisión jurisdiccional sea de cumplimiento efectivo. En ese sentido, cualquier demanda de responsabilidad civil está prevista desde la Constitución, sobre todo en el área penal. Si revisamos las garantías de la Administración de Justicia, en el artículo 139, numeral 7, ahí vamos a ver de que constituye garantía de la Administración de Justicia la indemnización, y lo dice expresamente, la indemnización por errores judiciales en los procesos penales, como bien lo ha dicho mi amigo, puede hacer que se haya condenado a un inocente, ¿no es cierto? Y entonces ocurre, por ejemplo, un juez especializado condena, la Sala Superior condena, pero la Corte Suprema, con un mayor análisis, con una mayor evaluación, llega a absolver al procesado. Y entonces, habiendo autoridad de cosa juzgada, entonces es probable que los jueces de mérito de primera instancia, ¿no es cierto?, primera y segunda instancia, pudieran eventualmente ser demandados por responsabilidad civil, ¿no? Como también puede ser el caso, y lo dice la Constitución, de que haya habido una detención arbitraria, una detención abusiva o ilegal que pudiera ser vista desde el fiscal, desde alguna medida cautelar por algún juez penal, ¿no es cierto?, que sea extremadamente abusiva o extremadamente ilegal, faltando a las garantías del debido proceso. Entonces allí habría pues una facultad de inicio de tutela jurisdiccional efectiva en base a estos derechos. Y entonces, reglamentando esta garantía constitucional de la indemnización por los errores judiciales, tenemos también a la legislación. En este caso, tenemos al Código Procesal Civil, que desde los artículos 509 hasta aproximadamente el artículo 517, existe un proceso especial de responsabilidad civil de los jueces, ¿no? Y señala, como bien lo ha dicho Leiser, ¿no?, que puede ser de que el juez, de que el magistrado haya actuado con dolo, ¿no? Es decir, haya actuado con intención manifiesta de perjudicar o dañar a la parte agraviada. Es más, si revisamos el artículo 510 del Código Procesal Civil, existe hasta una presunción que señala, por ejemplo, en algún caso particular, algún juez ha tenido un pronunciamiento en determinado sentido, en un caso precedente, pero en el caso materia de discusión ha cambiado su pronunciamiento, ¿no es cierto? El famoso cambio de criterio. Pero felizmente dice el Código Procesal Civil que sea inmotivado, ¿no? Por eso los jueces tenemos que cuidarnos, ¿no es cierto?, de fundamentar, de motivar nuestras decisiones jurisdiccionales. Cuando no motivamos, cuando la motivación es aparente o es deficiente, incurrimos en arbitrariedad. Y lo que hay que evitar es ir en contra del principio de interdicción de la arbitrariedad, que también lo señala el Tribunal Constitucional. Pero también el Código Procesal Civil establece la posibilidad de que se incurra en culpa inexcusable,
¿no? Y allí sí nos vamos a permitir disentir, mi querido amigo Leiser, ¿no es cierto? Y bueno, siempre desde la universidad lo hemos hecho, por eso es que nos queremos y nos respetamos, ¿no? Que el Código Procesal Civil establece de que incurre en culpa inexcusable si falta contra la jurisprudencia uniforme, ¿no? Falta contra, es decir, está faltando o no está cumpliendo el juez o el magistrado algún pleno casatorio, ¿no es cierto?, o algún precedente vinculante en materia penal de la Corte Suprema. Sin embargo, felizmente los jueces tenemos a la Ley Orgánica del Poder Judicial que nos faculta a que si nos apartamos del pleno casatorio o si nos apartamos del precedente vinculante en materia penal, tenemos que fundamentar expresamente por qué es nuestro apartamiento del precedente vinculante, ya sea en materia civil o ya sea en materia penal. Pero si no fundamentamos, allí nos viene la posibilidad de ser sujetos pasivos de la demanda de responsabilidad civil de los jueces. Y también establece el Código Procesal Civil que la fundamentación sea inconsistente. Y esa fundamentación inconsistente, queridos amigos, me parece que se refiere, por ejemplo, se cita una norma derogada, ¿no? Y entonces esa motivación es deleznable, como bien lo ha dicho mi amigo Leiser, ¿no es cierto? Es impropia. Y entonces, como un juez que se supone perito de peritos va a motivar con una norma derogada? Ahora que nosotros estamos en el órgano de control, pues vemos con preocupación algunas situaciones de esta naturaleza que, sin perjuicio de la responsabilidad civil, también en la ley de la carrera judicial se señala que no se exime de las demás responsabilidades administrativas. Y entonces, cuando hay una motivación aparente, insuficiente o una motivación deleznable, también incurre en responsabilidad administrativa y hay que considerar que es falta muy grave, ¿no es cierto? Y entonces esas son las situaciones que nos dan pues lugar a que en el ejercicio de la tutela jurisdiccional efectiva, quien se considere agraviado pueda demandar en proceso de responsabilidad civil contra los magistrados. Debo también agregar, porque mi amigo Leiser se ha referido a los árbitros, y la jurisdicción arbitral es realmente una preocupación actual. Y lo manifiesto, estimado Leiser, porque en su momento yo he integrado la jurisdicción comercial, ¿no es cierto? Y ahí hemos visto en revisión por recursos de anulación o por la ejecución de laudos arbitrales, que realmente algunos árbitros, no todos, ¿no?, pero algunos árbitros no cumplen a cabalidad sus funciones de acuerdo a la confianza depositada por las partes. Pero un árbitro, cuando asume una función jurisdiccional, asume la condición de juez, ¿no? Tiene una función jurisdiccional, ¿no?, que viene desde la Constitución, porque la Constitución, en el artículo 60, establece que los conflictos contractuales o se resuelven en la jurisdicción arbitral o se resuelven en la jurisdicción común. Y entonces primero confía la propia Constitución en la jurisdicción arbitral. Entonces, en mi particular punto de vista, los árbitros, cuando asumen jurisdicción, son jueces. Por lo tanto, si bien no está en la norma
en la norma expresamente del Código Procesal Civil, en mi modesta posición, ¿no?, considero de que debe ser materia de modificación la Ley General de Arbitraje a fin de considerar que los árbitros puedan ser demandados también por responsabilidad civil, ¿no? Y actualmente, ¿no es cierto?, por los medios de comunicación y por el trabajo de la Fiscalía, estamos viendo de que han actuado casi en forma dolosa en perjuicio del Estado. Adicionalmente a eso, debo señalar desde mi experiencia en la Escuela Judicial de España, donde hemos llevado el curso total para formación de jueces, que es probable, ¿no?, que se ejerza la responsabilidad civil de los jueces. Sin embargo, en Europa, y sobre todo en España, de la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, cuando un juez va a comenzar a iniciar su función jurisdiccional, previamente tiene que contar un seguro de responsabilidad profesional. Y entonces es un requisito para poder iniciar sus funciones jurisdiccionales. Como bien lo ha dicho mi amigo Leiser, nadie es incólume. Todos nos podemos equivocar. Y justamente porque nos podemos equivocar, existe el principio de la instancia plural, ¿no? Y entonces, para ello, en todo caso, tienen los jueces españoles, tienen los jueces europeos la cobertura de un seguro especial, la cobertura de un seguro técnico. Asimismo, debo señalar, y he estado viendo un poco el tema de la demanda presentada, que es un caso especial, muy puntual sobre el tema penal, sobre la aplicación de las leyes en el tiempo, sobre el principio de retroactividad. Y en ese sentido, en la experiencia española, señor juez supremo, en esos casos, esta demanda está en la vía civil. Sin embargo, es posible que el magistrado que ve el caso de responsabilidad civil solicite el informe técnico especializado de un abogado sobre la materia, sobre la especialidad, ¿no? Y entonces me parece que se puede adoptar esta facultad, esta experiencia española, al modelo plasmado en el Código Procesal Civil, porque me parece bastante difícil, no sé qué pensarás, José Luis, ¿no es cierto?, que muchos casos de responsabilidad civil tienen una especialidad jurídica, una especialidad económica notoria, y que se requiera que el juez que esté ventilando el caso de responsabilidad tenga un dictamen especializado como criterio para poder determinar la responsabilidad. Asimismo, debo señalar que el Código Procesal Civil, de todas maneras, presenta el tamiz de que ante la presentación de la demanda de responsabilidad civil de los jueces, se requiera para que se admita a trámite, y eso está bueno, ¿no? Eso me parece ventajoso del Código Procesal Civil, que remite la demanda a dictamen del Ministerio Público para efectos de proveerse, es decir, para efectos de correr traslado de la demanda. Previamente el Ministerio Público tiene que pronunciarse sobre la procedencia de la demanda de responsabilidad civil. Y creo yo que
eso es un buen tamiz, a efectos de evitar, como bien lo ha dicho mi amigo Leiser, que la tutela jurisdiccional efectiva sea tergiversada, sea transformada en un mecanismo de coacción, de venganza, de revancha contra los jueces que solo buscan cumplir con probidad y con firmeza sus funciones delegadas por el Estado peruano. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Primero, felicitar a la destacada labor de Faja, que viene día a día capacitando de manera permanente a todos, incluso a nosotros, y me quiero incluir en esta ocasión porque he tenido el privilegio y el honor, igual que ustedes, y la suerte de poder escuchar al doctor Leiser, un gran doctrinario. Tenemos sus libros que recurrimos constantemente. En mi caso, que soy juez civil, tengo que recurrir más a ello, ¿no? Porque es la base fundamental. Y también la suerte que el doctor Iván Miranda nos acompaña dando algunas precisiones con su sapiencia y su experiencia, y la suerte que tiene de capacitarse permanentemente, y no solo en el Perú, sino fuera del Perú. Y la presencia del doctor juez supremo acá, que enaltece esta reunión. Dicho esto, ya el doctor Leiser ha tocado casi todo lo que yo pensaba decir, digamos, de alguna u otra manera, añadido a que el doctor Alcántara ha hecho Miranda Alcántara ha hecho sus precisiones. Yo voy a hacer algo más sencillo que no pensaba en realidad. No, lo había preparado diferente, pero así suceden siempre las cosas. Yo quiero mencionar un poco que este tipo de responsabilidad, que ya está fijada en el Código Procesal Civil, y tiene obviamente, de todas maneras, yo no sé si el doctor Leiser concuerda conmigo, tenemos que remitirnos de todas maneras al Código Civil, ¿no? Y al hablarnos del Código Civil, ahí hablan de los dos tipos de responsabilidades que el Código Civil ha fijado, la responsabilidad contractual y la extracontractual. No vamos a hablar de la contractual porque creo que es evidente que no vamos a meternos en ese tema, sino solamente en la responsabilidad extracontractual. Porque en la responsabilidad contractual se nace o se concebe el momento de que existe un incumplimiento de un deber, ¿no? Por decir un ejemplo, conversaba con el doctor Leiser temprano y me decía, yo he hecho práctica en un juzgado de familia. Y me hace acordar que un incumplimiento de deber, voy a poner el ejemplo, se puede dar de la siguiente manera, ¿no? Si yo soy casado, otro de mis deberes obviamente es estar al lado de la familia, estar con la esposa. Pero si sucede, una de las causas de divorcio puede ser el abandono, ese es un incumplimiento de deber. Entonces vamos que ya la responsabilidad extracontractual es este incumplimiento de deber, ¿no? Un ejemplo sencillo, creo que práctico, para que podamos entendernos todos estos. Y ahí nace la conducta antijurídica, y esta conducta antijurídica va a ser más que el comportamiento de la persona. Este comportamiento, que va a ser al ejemplo que poníamos, es contrario a la norma, contrario a la regla, en este caso contrario al Código Civil, ¿no? Hasta ahí vamos más o menos. Vamos, este comportamiento que es contrario a la norma tiene que tener un efecto. Ese efecto, si se causa un daño, ese es el daño el que buscamos. Ese es el daño del que estamos hablando, el daño que aparentemente se quisiera establecer una responsabilidad con la actitud del juez. Dentro de este daño podemos hablar, no sé si será bueno hablar rápidamente sobre el daño emergente, el lucro cesante. El daño emergente nada más que es la pérdida del patrimonio, ¿no? Por seguir el ejemplo pequeño y corto, el daño emergente es simplemente si yo tengo 100 y mi daño es, y dentro del año me quitan, tengo 70 en el año, he perdido 30, ese es el daño emergente del patrimonio, ¿no, doctor? Luego de ello está el lucro cesante, que es nada más que aquella idea que yo tenía que iba a ganar, aquella proyección que iba a ganar en el año. Si estábamos en el ejemplo de 100, yo iba a acabar el año con 30 más, 130, esa pérdida que me ha ocasionado este mal comportamiento es el hecho que se llama lucro cesante. Y también hablamos del daño en la responsabilidad extracontractual, el daño a la persona, que puede ser de un punto de vista físico, un punto de vista psicológico, incluso a los afectos a los derechos personalísimos. Y ahí voy. En los derechos, por ejemplo, en un daño físico, obviamente un elemento probatorio, si me rompo el brazo o tengo algún corte, un elemento que me va a probar eso es un médico legal, por ejemplo, ¿no? Y si se trata un daño psicológico, también podría ser un médico especializado en la materia. Pero en el caso de la responsabilidad de los jueces, acá viene algo importante que el doctor Leiser tocó, dijo, ¿y quién va a ser el perito
para determinar si es que justamente la sentencia que se ha emitido va a ser materia de evaluación. El doctor Miranda Alcántara con mucha probidad dijo: los jueces tenemos que tener el deber y el cuidado de motivar debidamente. Pero ¿quién va a decir que esa motivación no es con el cuidado debido o no es con la realidad contundente o la manipulación de la prueba? ¿Cómo vamos a determinar esta manipulación de la prueba? Que si se va a dar una... El doctor Leiser en exposición decía: oiga, pero tenga que tener cuidado porque en un momento de la evaluación de esta responsabilidad no se puede tener responsabilidad si hay una mala valoración de la prueba, ¿no? Si es que, anoté bien, y ahí se me nació la idea, pero ¿qué pasa? Como dice el doctor Miranda, que hay un cambio de jurisprudencia. Es permitible. O sea, no es que el juez puede estar atado y ya no puede hacer cambio de jurisprudencia. El requisito sería que sea debidamente motivado. Ahora, no podemos dejar de lado también que el sistema de administración de justicia en el Perú está fijado así, ¿no? Con un sistema donde el doctor hacía referencia a la tutela jurisdiccional efectiva, recurría al órgano jurisdiccional, para que este órgano jurisdiccional es el encargado de administrar justicia. Tal vez esa administración de justicia se supone que está a través de varios mecanismos de cuidado y protección. La pluralidad de instancia, en este caso, sería el primer mecanismo o el mecanismo más idóneo para determinar esta responsabilidad. Si tenemos un primer instancia donde una persona llamado juez resuelve, y en una segunda instancia, también llamado juez otra persona, pero son de 3 miembros. O sea, el sistema judicial está destinado o está hecho de tal suerte que estos puedan evaluar y revisar estas condiciones. Es más, nosotros, si bien es cierto, la Constitución, al hacer referencia al 139, en la Constitución que habla de pluralidad de instancia, la Corte Suprema, aunque no es instancia netamente dicha, pero sí se recurre como una instancia. Y son más de 5 personas que resuelven la decisión del caso, y para tal suerte que hay una revisión mucho más grande. Entonces, yo concuerdo con el doctor cuando dice: oye, hay que tener cuidado, si bien es cierto, con el mecanismo de la motivación, pero también este mecanismo de motivación está a punto de ser revisado por otros mecanismos internos para los propios jueces, como es la responsabilidad ante la ODESMA, con responsabilidad de la OSMA, que el propio Tribunal Constitucional también ha dicho: señores, aquellos que tienen falta de motivación no podrán ser válidas esas sentencias. Entonces tenemos varios mecanismos que, si bien es cierto, se puede decir hay una responsabilidad de los jueces, como hemos citado los casos ejemplos de las sanciones de penales, ¿no? Que es una cosa muy diferente, creo, porque es una cosa extrema, porque yo creo que sucede eso por el sistema judicial, porque el sistema judicial, como ustedes ven, no es el más adecuado en el Perú, ¿no? Los ejemplos de Italia, no conozco el sistema, o de España, quizás son otros sistemas diferentes que puedan dar esa posibilidad de que la justicia sea diferente y además sea más pegada a la ley. Bueno, yo no digo que en el Perú no sea pegada a la ley, lo que quiero decir es que sea mejor cumplida, ¿no? Entonces, otro elemento que hay que tomar importancia al hablar de pluralidad de instancia, creo que es el caso de qué sucede cuando un caso ha tomado ya la calidad de cosa juzgada. Si ha tomado la calidad de cosa juzgada, entonces eso se supone que ha sido revisada por todos y por tanto esa resolución es válida y debe cumplirse. Entonces la responsabilidad creo que va limitada, o por lo menos para mi modo de pensar, creo que no debería establecerse una responsabilidad para los jueces. Con las precisiones que ha hecho el doctor Leiser, que no quiero entrar en debate, ¿no? Porque el mismo Código Civil que decíamos que había una responsabilidad, habla de una responsabilidad directa e indirecta para las personas, ¿no? La responsabilidad directa sabemos que es por el mismo hecho que uno más actúa, y la responsabilidad indirecta respecto de otros temas, de otras personas, ¿no? Que podría ser en caso de extensión para el incapaz, en caso para los que estén subordinados a mí, esa responsabilidad es indirecta y directa que establece el Código Civil. La que no creo que se encuadre dentro de la responsabilidad fijada para los jueces. Dicho esto, pongo en debate este tema, no sé si seguirá para más, pero pongo en debate la exposición mía en el sentido de que creo que no debería haber una responsabilidad en tanto tenemos estos mecanismos de protección, que son en la interpretación discutible, si existe una valoración de prueba adecuada, si existe un cambio de jurisprudencia, si existe una cosa juzgada, y sobre todo sobre el mecanismo que el doctor Leiser habló, el mecanismo del sistema, ¿no? Que no sé si es responsabilidad del juez en su función o del Estado que tiene que responder, ¿no? Ese es un tema muy importante y resaltante para hacerlos. Finalmente, para acabar, creo que todos hemos coincidido plenamente en el caso del arbitraje, porque el arbitraje, si bien es cierto, es un tema
que está muy de moda y es libre para poder elegir a los árbitros y que ellos no tengan responsabilidad, cuando ellos por el contrario no tienen un control mayor que nosotros, los jueces. Tenemos pluralidad de instancias donde los árbitros no se producen. Y la única forma de poder verificar un laudo arbitral es a través de un recurso de nulidad que se va a referir solamente a la forma de lo que han actuado dentro del proceso arbitral, más no al fondo. Entonces quizás ahí la responsabilidad es mucho mayor. Por eso agradezco su tiempo y haberme escuchado unos cuantos minutos. Sí, solamente una acotación final. Felicito al doctor Miranda, al doctor Velarde porque sus posiciones discrepantes son de saludar, más todavía si nos encontramos, como subrayaba el doctor Miranda, en un espacio tan importante como es la Corte Suprema que nos acoge. Me ha agradado ser informado por mi amigo Iván sobre este requisito del seguro para los magistrados y qué coincidencia, Iván, en España también existe la práctica de que los centros de arbitraje y los árbitros cuenten con seguros de responsabilidad profesional. Eso es un doble reconocimiento, es el reconocimiento de que se puede fallar y es el reconocimiento de que la tutela del damnificado es la prioridad. Entonces, el que resulte perjudicado por una falla o un error cometido en la administración de justicia ordinaria o privada, por lo que atañe a la experiencia española, está cubierto. Comparto también lo preciso para superar la discrepancia, la acotación que ha hecho Iván sobre el concepto de culpa inexcusable que se maneja en el Código Procesal Civil, pero precisamente la premisa de la que yo partí es que siendo una normativa no aplicada, no efectiva, que digamos técnicamente no supera el test de efectividad de las normas, o sea que es una norma derogada por su inaplicación, esto nos conduce a aplicar las reglas de responsabilidad general, como ha precisado José Luis, ¿no? En cambio. Y si aplicamos las reglas de responsabilidad general, ahí creo que el espacio para hacer que la culpa inexcusable se presuma o el dolo se presuma, creo que sería muy recortado. Y siempre como garantía o como ulterior garantía para que la responsabilidad civil no sea manipulada como instrumento de ataque contra la magistratura, sí creo que sería conveniente que el criterio de imputación, o sea, este dolo o culpa inexcusable, sean objeto de una prueba muy rigurosa. Cuando el doctor Miranda ha recordado toda la estructura y el contenido de las normas sobre responsabilidad de los jueces según el Código Procesal Civil, en su reseña ha enfatizado correctamente el espíritu del legislador. Es raro que haya sido desde el Código Procesal Civil que se ha incorporado esta tutela, porque en España es a través de la práctica constitucional, pero también de un código de enjuiciamientos del siglo XIX. Hay que tenerlo presente. Ya en el siglo XIX ya había un principio de responsabilidad de los jueces en España. Tal vez imitando ese modelo, no es que nuestro legislador lo quería hacer a través del Código Procesal Civil. ¿Por qué digo que es confirmatorio de esta visión ideal, ¿no? O más que ideal, idealista, ¿no? Que ha tenido el legislador? Por lo que tú has precisado. El legislador piensa en el año 93 que el respeto por la jurisprudencia uniforme es una demostración de una falta de diligencia. ¿Cómo balancear esa directiva, esa directriz del legislador en materia procesal con lo que se está viendo ahora con los plenos casatorios, que son un ejemplo magnífico? Los plenos casatorios han surgido para dar certeza, seguridad jurídica respecto de cuestiones controvertidas, pero la verdad, y no estamos obviamente acá haciendo un juicio de valor sobre el contenido de los plenos casatorios, que eso sí es materia de amplio tratamiento y creo que exagerado tratamiento en las revistas de crítica, ¿no? Lo que sucede es que a mí me ha tocado ser amicus curiae en el tercer pleno casatorio, que fue, creo, de todos los plenos casatorios, el único en el que no ha habido conflicto de intereses, porque era un pleno relativo al concepto de la indemnización al cónyuge perjudicado por la separación de hecho. O sea, en esa materia de familia era imposible que existieran los intereses de los bancos, que existieran los intereses de las mineras, que existieran los intereses de las sociedades que hicieron acuerdos para
disponer de terrenos. O sea, no existía ningún conflicto de intereses en ese pleno casatorio civil, que fue el tercero. Se celebró en diciembre del año 2010 y se publicó en mayo del 2011. ¿Qué cosa dice ese pleno casatorio? En uno de sus apartados más interesantes señala que no existe en el Perú un daño al proyecto de vida familiar que sea objeto de resarcimiento. Lo dicen reiteradamente los magistrados. No se puede predicar la existencia de un daño al proyecto de vida familiar. No es resarcible, no es un bien jurídico tutelado con la responsabilidad civil. Yo creo que deben ser un centenar, y posiblemente me quedo corto, un centenar de sentencias posteriores a mayo del 2011, publicadas incluso en el suplemento de sentencias en casación del peruano, donde ese daño al proyecto de vida familiar sigue existiendo y se sigue practicando por todo el Perú. O sea, se sigue utilizando esa categoría que los jueces en el pleno casatorio, que debería ser vinculante, excluyeron de la tutela resarcitoria. Entonces, los plenos casatorios civiles no están teniendo una eficacia, no hay un aparato que asegure que los plenos casatorios civiles se ejecuten en la práctica, porque a pesar de que todos desearíamos, ¿no?, en línea con lo que ha señalado el doctor Miranda, que los magistrados conozcan su jurisprudencia y que los magistrados creen una tendencia uniforme, porque es bueno que exista una seguridad forjada sobre la base de las coincidencias de opinión, no porque un pleno casatorio nos lo impone, sino porque en un momento hemos considerado 4 personas ante un mismo evento que la decisión debe ir en una línea. Debe ir en una línea. Ese es el verdadero papel de la jurisprudencia. Y lo vinculaba con lo declarado por el legislador en materia procesal, porque se nota que él pensó que este conocimiento de la jurisprudencia iba a ser implementado y creo que en eso hay mucho trabajo por hacer. No solamente a través de un pleno casatorio es que se dicta una enseñanza, una pedagogía o se dicta un parecer. Lo que debe hacer el Poder Judicial o el Estado es apoyar la difusión de las sentencias de mérito, de las sentencias de primera instancia, de segunda instancia. Es importantísimo que se conozca la historia del caso, y la historia del caso solamente se conoce si se leen las sentencias de mérito. No se conocen la historia del caso si se lee una sentencia de la Corte Suprema, por lo menos en el plano civil, porque existe una práctica inveterada de redacción de las sentencias casatorias en civil, donde el caso desaparece y los jueces se limitan, entran de lleno en el punto de la casación, que es una interpretación de norma. A veces sí incluyen referencias a lo que sucedió en el caso, pero para ver el contraste de opiniones entre el juez de primera instancia, de segunda instancia y el juez de casación, debería ser una directriz que se reseñe completamente el caso. Hay mucho entonces de idealista en la decisión del juez o del legislador procesal de haber incluido esta responsabilidad civil de los jueces. Toca a nosotros hacer que se desarrolle y que se desarrolle con los cuidados para evitar tal vez, como dijo José Luis, con el apoyo del régimen general de la responsabilidad del Código Civil, una verdadera aplicación y una aplicación que resulte útil para el objetivo. Creo que ahora sí podemos coincidir, de tutela del damnificado, más allá de control o manipulación o injerencia en una actividad tan noble, tan necesaria, tan importante como lo es la administración de justicia. Una pregunta del público para al señor, al expositor principal y al ponente. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo quería preguntar al doctor León con respecto a, si bien es cierto, el juez no tiene mecanismos de control propios e internos y además de los externos a través de otras instituciones, y agregar la responsabilidad civil no afectaría de una u otra manera su independencia o podría estar sujeto a cualquier tipo de cuidado que tenga que tenerse extra a partir de resolver un caso. Claro, yo creo que la responsabilidad debería ser un correlato de contar con las garantías para el ejercicio de la función jurisdiccional. O
sea, de nada vale predicar un sistema de responsabilidad civil de los magistrados si el magistrado, por ejemplo, para conocer la jurisprudencia, no dispone de una buena base de datos de jurisprudencia de mérito, de mérito. O sea, tú conoces la experiencia española. En Italia uno digita responsabilidad, canes, y salen 100 sentencias de mérito sobre responsabilidad por daños cometidos por perros. Entonces, si es que tengo ese instrumento y tengo esa facilidad, ¿cómo no voy a cuestionar la decisión del magistrado si el magistrado se aparta inmotivadamente de la línea de jurisprudencia que se deduce de esas 100 sentencias? Pero en el Perú no lo tenemos. En segundo lugar, señor magistrado supremo, la enseñanza en las universidades para los futuros jueces debería ser una enseñanza que le dé un espacio fundamental al análisis no de los casos, porque eso es una degradación de la enseñanza universitaria que nos toca vivir cotidianamente. El profesor que su ignorancia de las instituciones la cubre acusando al otro de ser teórico mientras él se considera práctico. Eso es algo inaceptable en esta época. Hablemos concretamente, hablemos de estudio de sentencias, de estudio de nuestros propios precedentes judiciales, que es lo que se hace en todo lugar donde la jurisprudencia se ha confirmado como creadora de derecho. No estoy diciendo análisis casuístico, no es que Juan y Pedro se compraron una casa y fue nulo. No, señores. Hablemos de X e Y que según el expediente tal del Poder Judicial, estuvieron envueltos en esta litis y el resultado fue este. Cuando el modo de estudiar el derecho se vuelva casuístico y aprendamos a desarrollar un respeto por el trabajo de nuestra jurisprudencia, es que vamos a poder decir con justificación que demandamos, exigimos de la magistratura, de la Administración de Justicia, una responsabilidad. Todavía nos ha tocado vivir, señor magistrado supremo, no sé la experiencia de José Luis, pero Iván sí recordará, en nuestra época el estudio de la jurisprudencia en los años 90 era nulo, nulo. Todos los cursos eran institucionales, no había un curso en el que se hiciera referencia a lo que los jueces estaban trabajando, elaborando. Ahora es imposible dictar responsabilidad civil. Voy a cumplir 20 años de profesor de responsabilidad civil. Es imposible dictar responsabilidad civil si no se presta atención a los precedentes. Las 3 mejores sentencias de responsabilidad civil de la historia de este país la han emitido jueces penales. La sentencia Dutra, 1 millón de soles por accidente de tránsito. La sentencia Ollarse, 1 millón de soles por la muerte de un espectador en un espectáculo público. Y la sentencia de un exfuncionario público al que se condena a pagar una reparación civil de 25 o 26 millones con el innovador y saludable argumento de que con su proceder hizo que la imagen del Estado se deteriorara ante la colectividad. Lo que dice esa sentencia es que el funcionario público, el que dirige una alcaldía, el que dirige un gobierno regional, tiene la misión de que la colectividad vea en el Estado una ficción, una construcción que le provee bienestar. Y el funcionario que desdibuja, trastoca, deforma esa visión que la colectividad debe tener del Estado como el Estado que provee bienestar, es una fuente de responsabilidad civil. Esas 3 sentencias, todas de carácter penal, o sea, el derecho civil se ha alimentado de las sentencias de responsabilidad o de pago de reparaciones civiles impuestos por jueces penales. Esas sentencias han ayudado a que se modifique la visión de la responsabilidad civil. Ahora, si quiero demandar por la protección del daño a la reputación, ya no sigo la vía civil, me voy por la vía penal porque ya hay tantas sentencias emitidas en casos de reparación civil por daño a la imagen, a la reputación, que tengo toda la expectativa de depositar mi confianza en magistrados que ya son duchos en la decisión sobre casos en los que está en juego el derecho de la personalidad, reputación.
Eso que está pasando con la responsabilidad civil, que ahora se estudia casuísticamente, no voy a decir con el análisis de casos y el análisis de... que eso, repito, eso de allí, mientras si el caso es irreal, no sirve para nada. Si el caso es un caso verdadero, entonces tiene utilidad, porque le estamos dando contenido de derecho viviente, como decía Ehrlich, ¿no? El lebendes Recht, ¿no? El derecho de los jueces es el derecho vivo, el derecho viviente. Solamente cuando se cumplan estos postulados, señor Magistrado Supremo, creo que podremos postular verdaderamente una responsabilidad civil de los magistrados. Mientras el magistrado no tenga, entonces, en resumen, una posibilidad de conocer el trabajo de sus colegas a través de medios que sean fáciles y tenga las garantías aseguradas para un ejercicio de la función jurisdiccional con tranquilidad, con serenidad, es que deberíamos abstenernos, deberíamos evitar hacer un juicio tan fácil, tan superficial sobre el comportamiento que ha tenido el magistrado, solamente porque el magistrado no nos ha dado la razón. Ahora tenemos la posibilidad de reflexionar sobre ello porque, repito, en las universidades también se está viviendo un cambio. Y este cambio creo que es irrefrenable. No vamos a seguir de esta forma. Esperemos que en unos años podamos acceder también a las sentencias de mérito de todo el país para saber cómo se está aplicando el Código Civil en todas nuestras regiones. Y entonces vamos a poder decir que existe una jurisprudencia uniforme para poder juzgar la diligencia del magistrado en la aplicación de los preceptos codificados. Una reflexión al final sobre la casación. Efectivamente, la casación en el tema penal, los requisitos son muy precisos en la norma, ¿no? Entonces a veces tenemos que hacer una ponderación entre respetar los requisitos formales, ¿no?, para interponer una casación y que esta pueda ser amparada, y el tema justicia. Entonces, y a veces sí tenemos serias dificultades, porque en casación vemos, oiga, nomás solamente vamos a ver si ha habido una afectación o no y los presupuestos que establece la norma. No entramos a mucho detalle en el aspecto histórico del hecho, porque por la normatividad que exige, ¿no? Oiga, nosotros hay que ver si hay una afectación. Pero también es cierto, y eso sí algunos de nosotros lo tenemos presente, que lo más importante de lo que podemos tener una reflexión de lo que nosotros conocemos es el tema de casación. Al parecer nosotros decimos, no, mayormente es un tema muy rápido que lo podemos ver, pero sin embargo la esperanza justiciable es lo último, que es la casación. La casación hay que verla desde la sentencia en mérito de primera y segunda instancia, y qué es lo que podemos decir nosotros con respecto, porque la vulneración a veces es en los temas no del derecho constitucional, pero están en la sentencia de mérito, y si no analizamos desde ahí nos vamos a poder. No sé qué apreciación tiene. Claro, lo que pasa es que hay un límite, señor Magistrado Supremo. En España, por ejemplo, que es una práctica muy accesible a todos nosotros, basta ingresar al website del Tribunal Supremo para tomar al azar cualquier sentencia en materia civil. Lo que existe, creo, o sea, de ver tanta coincidencia entre los fallos, es una metodología de redacción de las sentencias. Usted tiene toda la razón. Hay que preservar, hay que ser muy cuidadosos con el desenvolvimiento de la Magistratura Suprema cuando se trata de la casación, más todavía en penal. Cuando se dice que se debe tomar en cuenta lo ocurrido, es una afirmación limitada a la descripción del evento y a la descripción de los fallos tomados en las instancias inferiores. O sea, no es un análisis, es una metodología de redacción de la sentencia que comienza diciendo que un día de 2018 una persona formuló una denuncia o formuló una demanda acusando a otra persona porque su casa se cayó y le causó un daño. Y estos daños los valoriza en tanto. En primera instancia se determinó que sí, efectivamente se cayó la casa y que el daño era este. A ese resumen me refiero, porque conociendo los hechos es que se asegura, se garantiza el valor pedagógico de la sentencia también. No solamente nos limitamos a la interpretación de un precepto normativo que puede ser discutible y que por lo tanto meritúa, ¿no?, una intervención casatoria.
un error improcedendo, un error injudicando, como se dice en las casaciones civiles. Lo que estamos diciendo es que recurriendo a esta metodología se garantiza que podamos tener en las sentencias casatorias la historia del caso, no un análisis en positivo o en negativo de lo que se decidió en las instancias inferiores, pero sí una descripción de qué cosa pasó, por qué se peleó esta gente, por qué entraron en controversia y dónde exactamente es que calza la intervención de la Corte Suprema en casación. Creo que con esas diligencias, esos cuidados, se preserva, ¿no? Claro, no un análisis, esa observación que usted muy bien señala, que haría que la casación, sobre todo en lo penal, como señalábamos, ¿no? sea parte de su función concreta, que no tiene que ver con una revisión de lo decidido previamente, pero que sí podría metodológicamente, ¿no? Por lo menos hacer una reseña de lo que se vio en las instancias inferiores para que el que consulte esa sentencia tenga la historia completa. O eso, señor Magistrado Supremo, o como decía, las bases de datos que pueden autofinanciarse además. En Europa los abogados pagan el servicio. No tiene por qué ser gratuito. ¿Quiénes utilizan las sentencias? Los abogados utilizan sentencias. Entonces los abogados son los que pagan una suscripción al Poder Judicial para poder saber que en un juzgado de paz hay una sentencia sobre indignidad sucesoria, por ejemplo, que fue el tema de un famoso parricidio. ¿Ya? Hay un juzgado de paz del INSI San Isidro que se ha pronunciado por la improcedencia de una indignidad sucesoria. Entonces, ¿cómo podemos saber eso? Indignidad sucesoria, aparece la sentencia. Es con pago del abogado. Pues si es una herramienta, un recurso para su trabajo, ¿por qué tiene que ser gratuito? O sea, no es que cueste más, pero hay que tener la visión. Si vamos a predicar que la jurisprudencia es fuente del derecho, tenemos que estar todos seguros de que la jurisprudencia esté redactada de manera tal que conozcamos la historia del caso y de que podamos tener acceso a todo lo que se ha decidido en nuestro país sobre un argumento. Lo último nomás, hay una última información periodística sobre una demanda de algunos jueces con respecto a un caso penal. Entonces, si vemos esa coyuntura, se podría decir de repente que sería un medio de presión, de mensaje, si es que no se maneja bien los efectos, ¿no? de la responsabilidad civil del juez. Claro, ahí la lectura debe ser contextualizada. En ese caso, creo que el juicio sobre esa pretensión resarcitoria es inevitablemente negativo. ¿Y por qué es negativo? Porque esa sentencia proviene o tiene como origen una decisión jurisdiccional que ha sido tomada y que está sujeta todavía a una revisión o que ha sido cuestionada en otro ámbito. No están definidos todavía los resultados finales y claramente si en ese contexto se formula una pretensión resarcitoria, se está haciendo no como mecanismo de presión ya, creo, señor Magistrado Supremo, sino propiamente como una revancha o una venganza, un deseo de ajustar las cuentas por algo que no ha sido del agrado de la persona que formula la demanda de responsabilidad civil. Creo que pretensiones como esas son ejemplos claros de lo que no queremos con la responsabilidad civil de los magistrados. La decisión se tomó, la persona perjudicada por la decisión o que se siente perjudicada por la decisión, hace su demanda de responsabilidad civil. Así, ¿cuál es el presupuesto del que parte? ¿Dónde está el fallo, la sentencia, el peritaje, José Luis, que nos ha dicho que esa sentencia o esa decisión estuvo mal? Todavía no están, no existen en el mundo. Y ya estoy construyendo una figura de responsabilidad civil cuando todavía no tengo ningún elemento, ni uno solo, que me permita cuestionar el fallo que supuestamente es la fuente de responsabilidad civil. Al contrario, señor Magistrado Supremo, ese fallo que sería el cuestionable o el originador de los daños es estudiado en las universidades, y me referí a él por coincidencia, como la tercera sentencia de origen penal más importante en la historia de nuestro país. ¿Por qué? Repito, porque es una sentencia que considera que la imagen del Estado como fuente de bienestar es desdibujada cuando se emprende un proyecto
de obra pública o de concesión, o que debería ser de beneficio de todos para un enriquecimiento personal. Lo que se sanciona en esa sentencia, que es ejemplar, repito, es la burla que se hace de la imagen del Estado ante la colectividad. Y acá podríamos nosotros hablar en primera persona como sanmartinianos con mi amigo Iván, ¿no? Porque a nosotros nos ha perjudicado directamente esa obra que fue la vía expresa del Callao. La vía expresa del Callao, en la que se cobraba un peaje cuando la vía no estaba ni siquiera concluida, ¿no? Creo que por 2 kilómetros ya se cobraba peaje, ¿no? O sea, era una cosa increíble, ¿no? Una verdadera burla. Y se decía que las personas no sufrían ningún perjuicio porque podían usar una vía alternativa. Claro, pero hacerse la vía alternativa cuando estamos en una de las avenidas más transitadas del mundo seguramente, ¿no? Donde hay trailers, transporte de pasajeros, vehículos que vienen del aeropuerto, no sé, o sea, hay que vivirlo para saber cómo se siente ser defraudado verdaderamente respecto de la función de bienestar que tiene el Estado para con sus ciudadanos. Hay que recordar además que en ese caso la Contraloría General de la República, a través de su Procuraduría, solicitó un resarcimiento de más de 100 millones. La justicia prudentemente estableció un resarcimiento de 25 millones por daños económicos, más 1 millón por daño moral a la reputación del Estado. Es una sentencia que se estudia no por su efecto de condena, sino por el valor que tiene que finalmente la magistratura haya reconocido que daña la imagen del Estado el comportamiento del funcionario que se corrompe. Así que con menor razón, señor magistrado supremo, eso puede ser fuente de responsabilidad civil en ningún caso. Agradeciendo la presencia del doctor Leiser León Hilario, de Manuel Iván Miranda y el doctor José Luis Velarde Acosta, en representación del doctor José Neira Flores, que es el director de la Escuela de Formación. Y en verdad, hoy en día hemos tenido el lujo de tener a Leiser León y a dos grandes panelistas en esta materia no tan importante sobre la responsabilidad civil. Le agradecemos a ellos con un fuerte abrazo, no sin antes entregarle un reconocimiento, un diploma que nos ha entregado el doctor Neira Flores. Muchas gracias. Doctor Manuel Iván, listo, con la presencia de siempre. Ya.